El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hoy el Señor va al corazón de la ley. No se anda con rodeos, no le da muchas vueltas, va al centro de la ley. Porque toda esta ley que Dios ha dado al pueblo de Israel y que nos da a nosotros también, es una ley para que el hombre viva en plenitud, para que viva en un camino hacia la felicidad. Porque la felicidad es cumplir la ley de Dios, es vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha presentado como el camino de la vida. Por eso este Evangelio hoy se detiene en este aspecto. Dice que Jesucristo va caminando por los sembrados con los discípulos, sienten hambre y arrancan espigas en sábado. Esto es una profanación o un saltarse la ley, porque la ley decía que en sábado no se podía hacer esa actividad, no se podían arrancar espigas. Pero hay una necesidad de los discípulos, ¿no? Sienten el hambre y lo hacen. Entonces están ahí enseguida, como los abogados del diablo, aquellos que apuntan y señalan. Esto, hermanos, se ve hoy día no fuera de la iglesia, esto es un pecado al interno de la iglesia, ad intra, porque normalmente son los que piensan que cumplen la ley, como estos del Evangelio, que son maestros de la ley, que son escribas, que son fariseos, que eran conocedores de la ley y la practicaban a rajatabla. Son aquellos que dicen: mira, estos no la cumplen, ¿no? Y yo digo, ¿cuánta gente hay hoy día en la iglesia que se jacta de cumplir la ley y por eso cree que tiene el derecho de señalar? Pues os diría más. Quedan justificados aquellos que no la cumplen, y el que señala, todo ese bien que ha hecho no sirve para nada, porque si al final el vivir la ley de Dios te sirve para erigirte como juez y poder señalar los defectos de los demás, estás usurpando un lugar que no es el tuyo, que es el lugar de Dios. Por eso el pecado del juicio, de la murmuración, de volverse juez y señalar es tan grave, porque al final es el pecado contra la caridad, contra el amor. Por eso el Señor, cuando resume toda la ley y los profetas, estos 10 mandamientos que Dios ha dado: no robar, no matar, no desear la mujer del prójimo, honrar al padre y a la madre, todo es importantísimo. Pero dice, estos mandamientos se cierran en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y este amar al prójimo, en este episodio del Evangelio de hoy, en esta perícopa, se profana este mandamiento, porque está por encima la ley del amor al prójimo. Se ha puesto la ley como lo principal, y dice el Señor: ¿no os habéis enterado todavía que misericordia quiere y no sacrificio? Citando a lo que dice el profeta Oseas: id y comprended que misericordia quiere y no sacrificio. Por eso el Señor hace curaciones, ¿no?, para cambiar la mentalidad de todos estos que viven en la ley, en el esfuerzo, en el yo tengo que hacer. El paralítico cogerá su camilla en sábado, al leproso lo tocará en sábado. Y no es casualidad cuando el Evangelio dice que lo hace en sábado, porque lo hace para cambiar esta mentalidad de todos estos que están alrededor y que están esperando que se salte alguna coma, tilde de la ley para señalarlo y decir: ¿ves cómo no es el Hijo del Hombre? ¿Ves cómo no es el Señor? Así que, hermanos, tenemos que estar atentos, porque esto podemos ser nosotros, convertirnos en verdaderos hipócritas y fariseos. Creyendo que cumplimos la ley, nos saltamos lo más importante, porque el que verdaderamente vive la ley de Dios ama al prójimo, no se escandaliza de los pecados ajenos. El verdadero cumplimiento de la ley lleva al discernimiento del corazón y lleva a compadecerse de los demás. Por eso una persona que vive en los mandamientos de Dios, lo primero es que tiene un conocimiento de sí mismo y sabe que si puede cumplir ciertas cosas no es porque es buenísimo, porque se ha esforzado, que claro que sí, implica la voluntad, por supuesto. El verdaderamente poder vivir de la gracia implica que nosotros queramos acoger esta gracia y hacerla nuestra, No estoy yo aquí hablando de un esfuerzo
que todo depende de nosotros, ¿no? Pero también podemos caer en el extremo contrario, ¿no? En el pelagianismo, creyendo que todo depende de nosotros, que es nuestro esfuerzo. Pero el extremo contrario es el protestantismo, ¿no? Esto que dice Lutero, ¿no? Como no podemos hacer nada, ancha es Castilla, Dios nos va a justificar, ¿no? Es un equilibrio entre estas dos cosas, es un término medio. Pero la verdad es que el verdadero conocimiento de Dios escruta el corazón y nos lleva a discernir y a poder justificar al prójimo, no señalarlo, no acusarlo. Porque quien verdaderamente ha acogido el perdón de Dios sabe que Dios no lo ha señalado cuando ha sido malvado y pecador. Sabes que el Señor te ha perdonado 1001 veces y seguirá haciéndolo. Entonces, ¿cómo vas a juzgar tú al prójimo aunque no cumpla la ley? Porque, hermanos, la ley no es un mandato que Dios nos ha dado para aplastarnos. La ley es vivir en la libertad. Y hasta que se descubre eso, se puede entrar en la libertad de cumplir la ley. Porque sabes que eso que Dios te ha dado no es para tu mal, no es una losa pesada que te coarta la libertad. Es que experimentas que cuando te sales de la ley y pecas, te mueres, pero te mueres aquí ya, ¿eh? No es después ya en la muerte eterna, en el infierno o en el cielo, no, aquí ya. Aquí ya se puede experimentar primicias de vida eterna o primicias del infierno. Por eso el Señor no quiere que vivamos así, como decíamos ayer, cargando este yugo pesado del pecado, sino que Él lleva la cruz con nosotros. Por eso ánimo, hermanos, esta palabra es fantástica, que podamos ver verdaderamente con las gafas, con los lentes de la fe. Quien mira todo con la fe lo ve todo puro, y quien mira con los ojos de la carne pues lo ve todo impuro, nada más que ve enemigo, siempre te estás defendiendo de los demás. A mí me impresiona que hay gente que vive así, que vive siempre hablando mal de los demás, pensando mal de los demás, como si todo el mundo fuera contra ti, que te van a hacer daño, y el problema no es lo que tienes alrededor, el problema es lo que hay en tu corazón, y hasta que Dios no toque ese corazón y lo cambie, pues seguirás así, defendiéndote. Hay gente que vive defendiéndose. Quien nada teme, nada debe, dice un dicho popular castellano, y es así. Cuando Cristo habita en ti, ves al otro como prójimo, ves al otro como Cristo, no tienes necesidad de ir a por él y machacarlo porque no cumple la ley. Yo digo, ¿cuántos padres machacan a sus hijos? Yo digo, hay un punto, hay una edad en el que a los hijos hay que llevarlos a Dios y hay que hablarles de Dios, pero yo pienso que hay otro tiempo en el que hay que hablarle a Dios de los hijos, porque los hijos tienen también su libertad. Ya hay hijos que se rebotan con la iglesia precisamente por sus padres. Hay que dejar a los hijos también en un cierto momento libres. Lo más importante es que si tú en la edad moza, en la edad de mozalbete, en la edad que lo necesitaban, les has llevado por el camino, les has anunciado, y lo más importante, tu vida hablaba de Dios, lo importante es que tú perseveres hasta el final. Porque te aseguro que el día que tú ya no estés, tu hijo tendrá esa semilla, y si ve que Dios es lo más importante para ti, que no son solo palabritas, tu hijo tendrá eso cimbrado en el corazón. Pero muchas veces nuestra boca dice una cosa y nuestro corazón va por otro lado. Por eso los hijos a veces están como esquizofrénicos, porque dice, ¿pero qué me vas a contar tú a mí si tú me hablas mucho de Dios y luego eres el primero que dejas de ir a misa por una tontería? Eres el primero que luego cuando hay un problema con la herencia te peleas por el dinero, En esos momentos cruciales de la vida que el Señor permite y son necesarios para escrutarnos y para dar testimonio de Jesucristo, es donde nos lo jugamos. Por eso es importante también, hermanos, cuando nos hemos equivocado, que puede ser que en la debilidad te has equivocado y tal, pedir perdón a los hijos y decirles que la verdad es esta misericordia del Señor, este poder volver al redil. Pues ánimo, hermanos, un evangelio fantástico. Yo espero que el Señor nos lo aterrice hoy, nos haga ver esto, que lo importante, el sábado no está para aplastar al hombre, sino que está para unir su corazón con Dios, para elevar al hombre en cuerpo y alma al cielo. Que la ley está para llevarnos al cielo, para poder indicarnos el camino por el que conducirnos, pero no para aplastar a los demás, para que la iglesia se ideologice y digamos, muchas veces pensamos que ser cristiano es una cosa homóloga, un uniforme que tiene que ser de una determinada manera, ¿no? El Señor, obra cristianos en distintos países con distintas culturas, de distintas maneras. La iglesia es heterogénea con una gran riqueza de carismas y no todos tenemos que ser iguales. Es verdad que hay un punto de unión en el Espíritu de Jesucristo que nos hace uno en Él, pero en la diversidad, la unidad en la diversidad. No pretender hacer cristianos en serie, ¿no? A mí me parece horrible cuando en los seminarios veo que se hace un patrón de seminarista y tienes que ser brillante en los estudios, tienes que ser tal, y no es así, porque cada uno es de una manera. ¿Qué pasa? ¿Quién dice? ¿Cuándo ha dicho el Señor que hay que ser así? Hay que respetar la libertad, porque si el Dios nos ha dado libertad, ¿quiénes somos nosotros para imponerle a los demás las cosas? Eso es terrible. Muchos jóvenes acaban hastiados de la iglesia por estas imposiciones, ¿no? Hay que respetar la libertad que Dios nos ha dado, que nos la ha dado Dios, esa libertad, y nos ha dado libertad para equivocarnos. Yo muchas veces le digo a los jóvenes que hay derecho a equivocarse, hombre, que no pasa nada, derecho, entendedme.
que si te equivocas, pues vuelves, pero es que a veces se aprende de los errores y necesitamos equivocarnos. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros padres, haz esto, haz esto, haz esto, y hasta que tú no te has equivocado, no lo has aprendido? Porque igual que tus padres han tenido que aprender con sus errores, tú también. Así que ánimo, siempre el Señor nos da la posibilidad de retorno con esta misericordia que Él dispensa. Por eso quien ha gustado las mieles de la misericordia del Señor puede ser caritativo con los demás. Hoy el Evangelio habla del amor. Si no tengo amor, nada. Lo importante, hermanos, es esta virtud de la caridad que mueve todas las demás. Pues que el Señor nos la regale vivir en la verdad. Que así sea.